Buenas noches con todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo Less Energy para el TV3. Nuestro profesor es Walter Requejo Chanamé y los integrantes de este grupo es Arturo Contreras Torres, quien les habla, Camilo Tiniano, Yari Hassan, Job Herrera, Nicole Sánchez, Jesús Miranda y Katy de la Cruz. Para dar una introducción en nuestra aplicación, que es Less Than Energy, fue creada para poder ahorrar y estabilizar las facturas de luz para personas amas de casa, empresas, etcétera, que desean reducir sus gastos en lo que es electricidad. Además, esto va a ser de mucha ayuda para poder economizar el uso de energía con apoyo de tecnología IoT, además de utilizar inteligencia artificial para poder brindar recomendaciones personalizadas sobre cómo ahorrar energía. Nuestras user stories son, en este caso tenemos la 1 y 2, en donde la 1 y 2 ambas hablan sobre la EPIC identificar origen de consumo eléctrico anómalo. El título de la historia de usuario 1 es Precisión al encontrar picos de consumo. Como usuario, quiero que la aplicación actualice los datos de consumo eléctrico con una latencia máxima de 5 segundos para identificar posibles picos de consumo apenas aparezcan. Los criterios de aceptación son actualización en tiempo real y detección de pico visible en la interfaz. La segunda historia de usuario, igual con la misma Epic, tiene como título Configuración de fuentes de consumo. Como usuario, quiero modificar el orden en el que se visualizan las fuentes de consumo eléctrico, ya sea del más alto al más bajo o viceversa, para modificarlo según mi criterio. Los escenarios son visualización de consumo ordenado mayor a menor y la visualización de consumo ordenado menor a mayor. Las historias de usuario 3 y 4. La 3 y la 4 también siguen hablando de la misma Epic, en donde la historia de usuario 3 tiene como título Detectar el grado de alerta en las fuentes de consumo. Como usuario, quiero que la aplicación me muestre el grado de alerta de cada electrodoméstico o área de mi casa, si es alto, medio o bajo, para poder tomar decisiones sobre su uso y poder optimizarlo. Los escenarios son visualización de niveles de alerta y detalles de dispositivo. En la historia de usuario número 4 con la misma Epic, tiene como título Configuración de alto consumo. Como usuario, quiero modificar el umbral estándar para que se considere un consumo alto, para modificarlo según mi criterio. Los escenarios son personalización del umbral y regresar valores predeterminados. Ahora con la historia de usuario 5 estamos comenzando un nuevo epic que es manejo de información y nuestro título de nuestra historia de usuario es cifrado y protección de datos. Como usuario quiero que la información como datos de consumo e identificación de dispositivo estén cifradas y protegidas para reconocer accesos no autorizados. Tenemos los escenarios 1 y 2 en donde el 1 es cifrado de datos personales y el 2 es bloqueo ante intento de acceso no autorizado. Les paso con mi compañero que les va a hablar sobre las otras historias de usuario. En nuestra de usuario número 6 tenemos como épica manejo de información. Nuestro título es Acceso y gestión de política de privacidad. Como usuario, quiero poder ver y gestionar las políticas de privacidad dentro de la aplicación para comprender cómo se manejarán mis datos. Como criterio de aceptación tenemos los escenarios 1, visualización de política de privacidad, y escenario 2, gestión del consentimiento de uso de datos. Los usuarios 7 tenemos el manejo de información. Como épica, tenemos su título Eliminación de datos personales. Como usuario quiero tener control sobre mis datos y poder eliminar la información personal recopilada por la aplicación cuando quiera para estar seguro. Como criterio de aceptación tenemos la eliminación de datos personales de la aplicación y la revocación del consentimiento. En nuestro usuario número 8, como épica tenemos integración inteligente de dispositivos IoT. Nuestro título es Apagado automático de dispositivos. Como usuario quiero que la aplicación me permita programar el apagado automático de ciertos dispositivos conectados a mi red cuando no estén en uso o cuando se detecte un consumo anómalo, para ahorrar energía. Como criterio de aceptación tenemos el apagado automático y confirmación automática. Nuestros usuarios 9 y 10 tenemos como épica integración inteligente de dispositivos IoT. Nuestro usuario número 9 tenemos como título personalizar apagado automático.
Como usuario quiero que la aplicación me permita configurar los parámetros que rigen el apagado automático de dispositivos, para que esta función se adecue a mi estilo de vida. Como criterio de actuación tenemos dispositivos a apagar, quitar dispositivos a apagar y establecer hora para apagar. En nuestro usuario número 10 tenemos como título detección automática de dispositivos. Como usuario quiero que la app detecte nuevos dispositivos IoT conectados a mi red y me permita agregarlos fácilmente al monitoreo. Como criterio de actuación tenemos agregar dispositivos y quitar dispositivos. Ahora le paso a mi compañera. Continuamos con el usuario 11, que la EPIC es visualización histórica de consumo, título es reportes por día, semana y mes. Como usuario quiero ver reportes diarios, semanales y mensuales de mi consumo eléctrico para evaluar el impacto de mis decisiones. Contamos con 3 escenarios que son visualización del reporte diario, del reporte mensual y del reporte semanal. El usuario 12, que es la misma EPIC, y como título tenemos comparación entre periodos de consumo. Como usuario quiero comparar mi consumo eléctrico entre distintos meses o semanas para identificar mejoras o retrocesos en mis hábitos. Igual contamos con 2 escenarios, que es selección de periodos comparativos y indicadores de cambio. El usuario 13 es la misma EPIC. Tenemos el título ver historial de tallas. Como descripción, como usuario quiero ver un historial de las fallas más graves que generaron consumos elevados para evitar cometer los mismos errores. El escenario 1, registro de fallas graves, y el otro es eliminar registro de fallas graves. Continuamos con el usuario 14, que aquí cambia la EPIC. Personalización de recomendaciones. Como título tenemos recomendaciones personalizadas, y la descripción, como usuario quiero recibir recomendaciones para reducir mi consumo, basadas en mi historial de uso. Tenemos 2 escenarios, que es generación de recomendaciones y adaptabilidad de recomendaciones. Continuamos con el usuario 15, la EPIC es personalización de recomendaciones. Como título, personalización de recomendaciones según prioridades y orden deseado. Como descripción, como usuario quiero configurar mis prioridades de consumo y ordenar las recomendaciones según mi criterio para tomar decisiones alineadas a mis objetivos. Contamos con 2 escenarios, que es configurar prioridades de consumo y ordenar recomendaciones. Bueno, tenemos nuestro usuario número 16, nuestra eficaz personalización de recomendaciones. Nuestro título es ocultar recomendaciones. En nuestra descripción, como usuario, quiero poder ocultar las recomendaciones que considero necesarias. Y tenemos 2 escenarios. El primer escenario es ocultamiento manual. El segundo es restaurar recomendaciones ocultas. También tenemos nuestro usuario número 17, que es alertas y notificaciones. En nuestro título es alertas de consumo inusual. En nuestra descripción, como usuario, quiero que la app me notifique si detecta un consumo inusual. Nuestro primer escenario es el usuario recibe alerta cuando un dispositivo específico consume más energía. Y en nuestro segundo escenario es el usuario recibe alerta por consumo elevado durante la noche. En nuestro usuario número 18, que sigue siendo la EPIC alertas y notificaciones. Nuestro título es configuración de alertas personalizadas. En nuestra descripción, como usuario, quiero configurar el umbral de consumo que activa una alerta para personalizar cuando quiero ser notificado. En nuestro primer escenario, la configuración del umbral de alerta para consumo total, y en nuestro segundo escenario es configuración del umbral para un dispositivo específico. En nuestro usuario número 19, que sigue siendo las alertas y notificaciones, nuestro título es las notificaciones recordatorios. En nuestro primer escenario, recordatorios sobre recomendaciones de consumo. En nuestro segundo escenario, es recordatorios personalizados basados en el consumo. En nuestro usuario número 20, nuestro título es configuración de recordatorios. En nuestra descripción, como usuario, quiero poder configurar la frecuencia de los recordatorios para personalizarlo según mi criterio. En nuestro primer escenario es activar nuestras notificaciones, y en el segundo escenario es establecer la frecuencia. Para el usuario número 21 tenemos predicción de picos de consumo eléctrico como EPIC. El título es recibir una predicción de los próximos picos de consumo. Como usuario quiero que la app me muestre un pronóstico de los próximos momentos en el que mi consumo podría superar un umbral crítico para que pueda ajustar el uso de aparatos y evitar altos costes. Escenario 1. Notificaciones de predicción por consumo elevado. Escenario 2. Activación de alertas predictivas. De la misma EPIC tenemos ver gráfica de predicción. Como usuario quiero ver una gráfica de la predicción de consumo para visualizar mejor los posibles picos y planificar mi uso. Escenario 1, visualización de predicción. Escenario 2, interpretación con leyenda. De la EPIC
interfaz amigable e interactiva, mostrar interfaz llamativa. Como usuario quiero que la app me muestre funcionalidades interesantes y una buena interfaz para que me resulte más fácil navegar en ella. Escenario 1, sugerencias automáticas al iniciar la app. Escenario 2, elección entre consulta o atención directa. De la misma Epic, cambiar el tema de la interfaz. Como usuario quiero cambiar el tema entre claro y oscuro para sentirme más cómodo al usar la aplicación. Escenario 1, cambio de tema exitoso. Escenario 2, preferencia de tema registrado. Bueno, como dentro de la misma Epic, interfaz amigable e interfaz interactiva para ambas, User Story número 25 y 26, revisando la número 25 tenemos el uso fácil y accesible como título, y como descripción, como usuario, quiero que la aplicación sea fácil de usar para no frustrarme al momento de buscar un servicio. Y para la número 26, que se titula Incluye un chatbot de ayuda, la descripción sería: como usuario quiero que la app esté implementada con un chatbox para ubicar más rápido mi búsqueda. Para las User Stories 27 y 28, que también pertenecen a al Epic Interfaz Amigable e Interactiva, tenemos como título la primera, animaciones y transiciones. Como usuario quiero que la aplicación tenga animaciones fluidas y transiciones para mejorar la experiencia. Y nuestros criterios de aceptación serían animaciones en elementos interactivos y rendimiento optimizado durante las transiciones. Y para la Epic también interfaz amigable e interactiva con título accesibilidad mejorada. Como usuario quiero opciones de accesibilidad como tamaño, de letra, etcétera, para que la aplicación sea más inclusiva. Finalmente, para las User Stories 29 y 30, que ambas pertenecen a la Epic Uso de Inteligencia Artificial, la primera se titula Medidas de ahorros con un chat de IA. Como usuario quiero poder enviar por escrito las medidas de ahorro eléctrico que empleaba antes de utilizar la app para conocer cuáles eran efectivas y cuáles no, con escenarios medida de ahorro efectiva y medidas de ahorro inefectivas. Y finalmente, la User Story número 30, explicación chat de IA. Como usuario quiero que la aplicación me explique cómo efectuar las recomendaciones y resuelva mis posibles dudas para cumplir con ellas correctamente, con los escenarios, explicación detallada de una recomendación y resolución de dudas sobre los pasos sugeridos. Ahora pasamos a las Epics. Como Epic 1 tenemos identificar el origen del consumo eléctrico anómalo. Como usuario quiero averiguar el origen del consumo eléctrico anómalo en mi hogar para así poder erradicarlo. Epic número 2, manejo de información. Como usuario quiero que se efectúen políticas de privacidad necesarias en el manejo de mis datos para sentirme seguro al usar la aplicación. Epic número 3, integración inteligente de dispositivos IoT. Como usuario quiero que la aplicación se conecte automáticamente con mis dispositivos IoT. Epic número 4, visualización histórica de consumo. Como usuario quiero acceder a reportes detallados de mi consumo eléctrico para poder evaluar patrones y hacer ajustes informados. Epic número 5, personalización de recomendaciones. Como usuario quiero recibir recomendaciones personalizadas de ahorro según mi perfil, para tomar así las decisiones más eficientes. Epic número 6, alertas y notificaciones. Como usuario quiero recibir alertas inmediatas sobre consumos inusuales o fallas detectadas para actuar rápidamente. Epic número 7, predicción de picos de consumo eléctrico. Como usuario quiero que la aplicación anticipe los periodos en los que es probable que mi consumo eléctrico alcance picos altos para poder planificar con antelación y evitar sobrecargas o costos elevados. Epic número 8, interfaz amigable e interactiva. Como usuario quiero que la aplicación tenga una interfaz llamativa con distintas funcionalidades para poder motivarme a usarla. Epic número 9, inteligencia artificial. Como usuario quiero resolver mis dudas sobre las recomendaciones de ahorro, como si hablara con un experto en el tema para poder efectuarlas correctamente. Para las historias de usuario y los epics hemos usado Trello. Para nuestro Product Backlog, hemos listado nuestras historias de usuario y estas representan las funcionalidades claves que buscamos en nuestra aplicación. Y cabe recalcar que los puntos de historia que asignamos los asignamos utilizando la secuencia Fibonacci, que nos facilitó una estimación más precisa con respecto a la complejidad y el esfuerzo requerido por cada tarea. También utilizamos Trello para representar nuestro Product Backlog. Ahora vamos con el sprint. Tenemos el primer sprint backlog que sería el primer sprint, la implementación de decisión de consumo, protección para los dispositivos
Acá los user stories serían el 1, 5, 7, 8, 9 y 5. Después tenemos el sprint 2, que sería configuración de fuentes de consumo, generación de reportes y alertas personalizadas, que serían las historias 2, 3, 6, 11, 12, 13 y 17. Después tenemos el sprint 3, que sería la implementación de la personalización de alertas y recomendaciones, que serían las historias 4, 10, 14, 18, 19, 20 y 16. En el sprint 4 tenemos la implementación de las predicciones de consumo, visualización gráfica y mejoras de la interfaz de usuario, que serían las historias 21, 22, 23, 25. Y finalmente tenemos el sprint 5, que sería implementación del chatbot de ayuda y con inteligencia artificial para energía, que serían las historias 26, 27, 28 y la 30.